Mi hijo dijo que era una carga, así que le mostré mi fortuna secreta en la lectura del testamento. Era un día gris y nublado cuando Margarita Hernández, de 75 años, se encontró en la sala del notario, rodeada de sus dos hijos, Raquel y David. La muerte de su madre había dejado un vacío desgarrador en su corazón, pero lo que pronto se desató no era un lamento familiar, sino una cruel traición que nunca pudo imaginar. A cada palabra que el notario pronunciaba, sentía la mirada de sus hijos, llena de desprecio. ¿De verdad quieres que siga pagando por ti, mamá?, dijo Raquel, con una frialdad que le heló la sangre. Nunca debí cargar con ti. Eso fue un error. Las palabras atravesaron a Margarita como cuchillos, un ataque desgarrador tras una vida de sacrificios. Desde que tuvo a Raquel y David, Margarita había dedicado su vida a ellos. Se había despojado de sus sueños, trabajado horas extras, luchado contra la adversidad. Pero aquí estaban sus hijos, en el acto más mezquino de su vida, compartiendo palabras cargadas de desdén. ¿Para qué quieres este dinero? Úsalo para mudarte a una residencia donde dejes de ser una carga, escupió David, mientras Margarita sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La indignidad de ser tratada como un objeto, un estorbo, era un dolor que superaba cualquier sufrimiento físico. A pesar del torrente de desdén, Margarita guardó silencio. Cerró los ojos brevemente, recordando cada día en que se privó de algo, para asegurarse de que sus hijos tuvieran lo mejor. La casa que habían construido desde cero con sus propias manos ahora se convertía en un campo de batalla. Las paredes que una vez resonaron con risas estaban plagadas de codicia y rencor. La herencia era su último legado, y esos, sus propios hijos, intentaban robarle su dignidad. Pero había algo más, un secreto que guardaba. Había acumulado algo más que dinero a lo largo de su vida. Mientras los insultos caían sobre ella como rocas, un contraste profundo la envolvía, cuando su corazón quebrantado se enfrentaba a la traición. Su espíritu empezaba a encenderse de una forma misteriosa. Bajo la mesa, su mano rozó un viejo teléfono móvil, su conexión con un refugio de animales que había estado ayudando en secreto. Esa caridad era su forma de luchar, de amar incondicionalmente, como a ese perro callejero que había comenzado a alimentar hacía meses. Ese perro, en sus ojos, brillaba como un símbolo del amor que siempre había deseado. Margarita decidió que su herencia, su futuro, iría a ese refugio. Quería que su legado fuera un acto de bondad, no de avaricia. En su mente, imaginaba la cara de Raquel y David al enterarse. Imaginar su estupefacción la llenaba de una quietud profunda. Pero con cada paso que daba, sentía la tensión en el aire, la desesperación de sus hijos por manipularla para que cambiara de opinión. El resentimiento chorreaba de sus miradas. Sin embargo, se daba cuenta de que su fortaleza comenzaba a brotar. Un oscuro secreto familiar emergía de las sombras, amenazando con cambiar todo lo que había conocido acerca de la lealtad y el amor. Cuando Margarita finalmente enfrentó a sus hijos, las palabras fluyeron de su boca con una dignidad que nunca antes había sabido que poseía. «No soy una carga, soy una madre que ha dado todo», afirmó. La sala se llenó de un silencio sepulcral y el futuro se volvió incierto. La pregunta quedó en el aire. ¿Qué decisiones tomaría Margarita a partir de ahora? La justicia aún no había llegado. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Así que echa un vistazo rápido al botón rojo abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras lo haces, dale al poderoso botón de me gusta. Realmente le ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Cuando Margarita levantó la vista, el silencio en la sala era espeso. Cada mirada de Raquel y David se sentía como un peso en su pecho. No soy una carga, soy una madre que ha dado todo, repitió lenta y firmemente, sintiendo cómo un poder recién descubierto comenzaba a brotar en su interior. Su voz resonó como un eco en las almas divididas de sus hijos, pero el torrente de odio en sus miradas no se disipó. Entonces Margarita vio su oportunidad. Con un movimiento decidido, sacó de su bolso una carpeta que había ocultado con sumo cuidado. Las 2 hojas que revelaba eran más que documentos, eran sus armas. Aquí está la verdad de nuestra familia, dijo, mientras sus manos temblaban levemente. He estado esperando el momento adecuado para revelarlo. David frunció el ceño y la tensión creció. ¿Qué es eso?, preguntó con una mezcla de desprecio y confusión. Pero ya era demasiado tarde. Margarita estaba en control. Con un aire de dignidad, pasó las hojas al notario, quien las tomó con curiosidad. El murmullo en la sala se intensificó al reconocer el símbolo del abogado que había sido su aliado durante años, alguien que conocía sus verdaderos deseos y secretos. Alcancé un acuerdo con el abogado sobre mis bienes y propiedades. Ustedes no saben que en la última década, cada centavo que ganaron se ha mantenido bajo mi nombre, y lo que pensaban que era heredable, en realidad no les pertenece. Todo este tiempo he estado preparándome para este día, reveló, su voz ahora llena de seguridad. La incredulidad se pintó en los rostros de Raquel y David. No puede ser, murmuró Raquel, sus ojos amplios de horror, mientras comenzaba a comprender que su madre no solo había estado silenciosa, sino que había estado jugando una mano magistral. Este es nuestro hogar. Tú no puedes hacer esto, gritó, el pánico asomándose en su voz. Margarita inclinó la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y poder. Si tan solo supieras, queridita mía, que la casa en la que crecieron, la casa que construimos juntas, es solo un símbolo. Lo que verdaderamente importa es cómo han tratado a su madre. Nunca debieron subestimarme. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, mientras el notario comenzaba a leer las cláusulas de su testamento, revelando que la casa y el patrimonio no solo le pertenecían completamente, sino que también una parte de sus ahorros habría de ser donada a un refugio de animales que ella apoyaba calladamente. El notario, con su voz firme, seguía exponiendo los detalles. Margarita, aquí dice que las propiedades serán transferidas a manos del refugio en caso de que se demuestre que sus hijos abandonaron su deber hacia ella. David y Raquel se quedaron helados, las palabras resonando en sus mentes como un eco de su propia avaricia. Un sudor frío comenzó a recorrer sus frentes mientras sus corazones se hundían. Esto es una locura, murmuró David, comenzando a hacer llamadas desesperadas a sus propios contactos, buscando una salida que no existía. El aire se volvió pesado, y Margarita mantuvo la calma, disfrutando del espectáculo de su descón. La sala se llenó de un silencio tenso, y los ojos de Margarita brillaron con determinación. El tiempo de las mentiras ha terminado. Yo, tristezas e insultos no me afectarán más. He planeado esto desde hace años. Ahora es momento de que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Margarita se dio cuenta de que el control sobre su vida se había devuelto a ella. La justicia que tanto había anhelado comenzaba a tomar forma. Y sabía que su siguiente movimiento sería aún más potente. Con una calma extraordinaria, miró a sus hijos que yacían en la desesperación, sabiendo que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Qué explorarían sus osados planes en el futuro? ¿Y cómo reaccionarían Raquel y David cuando descubrían que no solo había luchado por ellos, sino por su propia independencia? Cuando Margarita levantó la vista, el silencio en la sala era espeso. Cada mirada de Raquel y David se sentía como un peso en su pecho. No soy una carga, soy una madre que ha dado todo, repitió lenta y firmemente.
sintiendo cómo un poder recién descubierto comenzaba a brotar en su interior. Su voz resonó como un eco en las almas divididas de sus hijos, pero el torrente de odio en sus miradas no se disipó. Entonces Margarita vio su oportunidad. Con un movimiento decidido, sacó de su bolso una carpeta que había ocultado con sumo cuidado. Las 2 hojas que revelaba eran más que documentos, eran sus armas. «Aquí está la verdad de nuestra familia», dijo, mientras sus manos temblaban levemente. «He estado esperando el momento adecuado para revelarlo». David frunció el ceño y la tensión creció. «¿Qué es eso?», preguntó con una mezcla de desprecio y confusión. Pero ya era demasiado tarde. Margarita estaba en control. Con un aire de dignidad, pasó las hojas al notario, quien las tomó con curiosidad. El murmullo en la sala se intensificó al reconocer el símbolo del abogado que había sido su aliado durante años, alguien que conocía sus verdaderos deseos y secretos. «Alcancé un acuerdo con el abogado sobre mis bienes y propiedades. Ustedes no saben que, en la última década, cada centavo que ganaron se ha mantenido bajo mi nombre, y lo que pensaban que era heredable en realidad no les pertenece. Todo este tiempo he estado preparándome para este día», reveló, su voz ahora llena de seguridad. La incredulidad se pintó en los rostros de Raquel y David. «No puede ser», murmuró Raquel, sus ojos amplios de horror, mientras comenzaba a comprender que su madre no solo había estado silenciosa, sino que había estado jugando una mano magistral. «Este es nuestro hogar. Tú no puedes hacer esto», gritó, el pánico asomándose en su voz. Margarita inclinó la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y poder. «Si tan solo supieras, queridita mía, que la casa en la que crecieron, la casa que construimos juntas, es solo un símbolo. Lo que verdaderamente importa es cómo han tratado a su madre. Nunca debieron subestimarme». Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible mientras el notario comenzaba a leer las cláusulas de su testamento, revelando que la casa y el patrimonio no solo le pertenecían completamente, sino que también una parte de sus ahorros habría de ser donada a un refugio de animales que ella apoyaba calladamente. De repente, un grupo de oficiales entró en la sala, llevando consigo cartas y documentos oficiales. Uno de ellos, un hombre con una insignia brillante, se acercó a Margarita. «Señora Hernández, hemos venido a notificarle que se ha activado una orden judicial en respuesta a las acciones de sus hijos», dijo con voz firme. «Sus cuentas han sido bloqueadas y la propiedad está bajo investigación por fraude y abuso». El rostro de David palideció y sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¿Qué? Esto no tiene sentido», exclamó, mientras Raquel retrocedía, atrapada entre el miedo y la rabia. Margarita sintió que una ola de satisfacción la invadía. Había tejido un entramado de legalidades que ahora caía sobre ellos como una tormenta. «De acuerdo a la ley, en caso de que se demuestre que sus hijos han abusado de usted, su herencia se redirigirá a su refugio de animales, tal como estipuló en su testamento», continuó el oficial. «Hemos recibido informes de maltrato y negligencia que ya están siendo investigados». Margarita sintió cómo la presión se liberaba. El momento que había esperado por tanto tiempo finalmente estaba aquí. Los gritos de sus hijos resonaban en la sala, pero ella se mantenía serena, disfrutando de la imagen de su familia en caos. «No, esto es una locura», gritó David mientras intentaba comunicarse con sus abogados, pero el tiempo se acababa. Margarita observaba cada movimiento, la desesperación de su familia arrojándolos en un rincón sin salida. Los vecinos comenzaron a asomarse a través de las ventanas, atraídos por el alboroto. Algunos que conocían la verdadera historia de Margarita comenzaron a entrar en la sala. «Estamos con usted, doña Margarita», dijo una mujer de la comunidad, mientras otros asintieron, apoyando a la anciana. La escena se tornó de un infierno familiar a una unión comunitaria inesperada. La absurda arrogancia de sus hijos se caracterizaba ahora por sus intentos fútiles de evitar lo inevitable. Cada argumento que intentaban presentar era como un hilo que se deshilachaba en sus manos.
Margarita se sentía más poderosa que nunca. Su plan meticulosamente ejecutado estaba surgiendo a la luz. «El tiempo de las mentiras ha terminado», proclamó con voz clara y firme. «No solo han traicionado la confianza de su madre, sino que ahora enfrentarán las consecuencias de sus actos. Esta es mi verdad, y ustedes no pueden escapar de esta realidad». Mientras las autoridades avanzaban con la documentación, una sensación de triunfo la abrazaba, y las miradas de su familia reflejaban el terror de haber perdido su última oportunidad de redención. «Así que bienvenidos a la realidad», pensó Margarita, sintiendo cómo su corazón se llenaba de libertad. Con esas palabras resonando en la sala, se preguntaba qué harían ahora sus hijos, atrapados en su propia trampa. Margarita sintió cómo el tiempo se detuvo en la sala. El silencio que se apoderaba del ambiente se volvió denso, y la tensión en el aire estaba marcada por los rostros aterrados de sus hijos. David y Raquel intercambiaron miradas, y en sus ojos se reflejaba la desesperación, la rabia y el miedo. El oficial, con una calma profesional, comenzó a desplegar los documentos oficiales que traía consigo. La anciana se mantuvo erguida. Cada palabra que pronunciaba el oficial era como un susurro de justicia. «Señora Hernández, hemos recibido información sobre maltrato y abuso por parte de sus hijos. Debido a esto, hemos decidido tomar medidas inmediatas». Las palabras resonaron en la sala, y la incredulidad se apoderó de David y Raquel. Los murmullos de asombro comenzaron a circular entre los vecinos que se habían reunido afuera, atraídos por el alboroto. «Esto es absurdo», gritó David, intentando salvar lo que quedaba de su reputación. «No pueden hacer esto, somos su familia». Pero era demasiado tarde. El oficial le dio la espalda, ignorando su griterío, y continuó. «Las acciones reportadas han sido graves y serán llevadas al tribunal. Además, se ha activado una orden para proteger a la señora Hernández». Margarita sintió que su corazón se llenaba de un aire fresco. El apoyo de la comunidad estaba llegando, y eran muchos los que conocían su lucha. Los vecinos comenzaron a entrar en la sala, algunos con lágrimas en los ojos, mientras otros aplaudían. «Siempre supimos que estaba en peligro», dijo una vecina de la comunidad, acercándose a Margarita con una sonrisa cálida. «Nunca dejaste de ser una madre amorosa, doña Margarita, y hoy estamos aquí para respaldarte». La sala se transportó a un lugar de apoyo, y reconocer su valor frente a la cruel traición. El rostro de Raquel se contorsionó en furia y tristeza. «Se están inventando cosas», balbuceó. «No es verdad». Margarita sintió una ola de poder y satisfacción. Por fin, las verdades ocultas estaban saliendo a la luz, y el tiempo de silencio había terminado. «Esta es la realidad. Por años hice lo mejor para ustedes. Ustedes transgredieron lo más sagrado, la confianza». Mientras los murmullos en la sala se intensificaban, un nuevo elemento entró en la escena. Un grupo de abogados comunitarios, en quien Margarita había confiado. Llegó con una petición formal para el tribunal. Cada uno de ellos trajo consigo la historia de Margarita, su dedicación a la comunidad y el refugio de animales que había apoyado en secreto durante años. «Señora Hernández, por favor, permítanos ayudarla a conseguir la justicia que merece», le dijo uno de ellos, mientras la multitud comenzaba a gritar su nombre en apoyo. Para sorpresa de todos, la atmósfera cambió. Toda la comunidad se unió, condenando a los hijos que habían intentado robarle la dignidad a su madre. Todo lo que hacían era patético y desafortunado. «Fuerza, doña Margarita», gritaron, y sus palabras resonaron como un himno en el corazón de la anciana. El oficial, observando la situación, sintió que no podía ignorar la fuerza del apoyo comunitario. Por el camino que se están tomando los eventos, es posible que se procese una denuncia formal en contra de David y Raquel por abuso y maltrato, afirmó con firmeza. Margarita, sintiendo que la justicia tocaba a su puerta, se dejó llevar por la satisfacción. El peso que siempre había llevado en sus hombros estaba desapareciendo.
En un giro inesperado, el oficial miró a Margarita y le preguntó si quería presentar cargos. Ella, con una serenidad cuanto más poderosa, asintió. Por lo que han hecho, deben enfrentar las consecuencias, no solo por mí, sino por los demás que ellos han lastimado. La comunidad estalló en aplausos, apoyando su decisión. Las caras de sus hijos, antes llenas de desprecio, ahora estaban marcadas por la vulnerabilidad. Margarita, sintiéndose en control, instintivamente extendió una mano hacia el refugio de animales, su verdadero legado. Es hora de cambiar esta narrativa. Quiero que mi herencia se destine a ayudar a esos que no tienen voz, y quiero que todos sepan que su maldad no prevalecerá sobre el amor. En un instante, con la comunidad a su lado, su voz resonó como un eco de justicia y esperanza. La sala ya no era un campo de batalla, era un lugar donde la verdad resplandecía. Mientras sus hijos colapsaban en una mezcla de furia y desesperación, Margarita sonrió con satisfacción. La justicia estaba finalmente de su lado, pero en el fondo de su ser sentía que este solo era el comienzo. ¿Qué más sorpresas traería el destino tras este encuentro? Todo era un misterio en juego, pero estaba lista para pelear. Margarita sintió cómo el tiempo se detenía en la sala. El silencio pesado se tornó denso, y las miradas aterrorizadas de David y Raquel mostraban desesperación, rabia y miedo. Con cada palabra del oficial, la justicia se hacía más palpable. Señora Hernández, hemos recibido denuncias sobre maltrato y abuso por parte de sus hijos. Actuaremos en consecuencia. Mientras los rumores comenzaban a circular entre los vecinos, que se habían asomado a través de las ventanas, atraídos por el tumulto, Margarita sintió un impulso de fortaleza. Hoy no solo defiendo mi verdad, pensó, también defiendo a todas las mujeres que han sido tratadas como una carga. Miró a su alrededor y vio a sus vecinos, su comunidad, unos rostros conocidos que la apoyaban sin dudarlo. Con un movimiento decidido, se puso de pie. «Quiero que se actúe», declaró, su voz resonando con una firmeza que antes no había conocido. «No soy solo una madre que ha sido traicionada. Soy una mujer que ha dado todo por sus hijos y que no permitirá que se quiebre su dignidad». Los rostros de sus hijos se desvanecían en incredulidad y horror. Justo en ese momento, Margarita sintió una oleada de calma. Recordó el refugio de animales que había estado apoyando, un lugar que representaba su amor y bondad. «Quiero que mi herencia se dedique a ayudar a aquellos que no pueden defenderse, a todos los que han sido desterrados de la vida digna», proclamó, su voz firme. La comunidad estalló en vítores. Pero en medio de la pensión, algo inusitado ocurrió. Raquel, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a su madre, la desesperación en su voz. «Mamá, esperen. Estoy arrepentida. Me dejé llevar por la avaricia y la ira. Nunca quise que terminara así», suplicó. Margarita sintió un puño en su corazón, una pequeña chispa de esperanza ante la posibilidad de la redención. Sin embargo, en ese momento, otro oficial entró en la sala, el rostro pálido. «Señora Hernández, hay algo más que debe saber», dijo con voz baja. «Hemos descubierto que la propiedad que creían que le pertenecía a sus hijos, en realidad fue adquirida con dinero que se usó para encubrir otras malas acciones. Su familia ha estado involucrada en asuntos oscuros que nunca imaginaron». Margarita sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué quieren decir?», preguntó, el pálpito de su corazón resonando en su pecho. «Los informes indican que han estado involucrados con el tráfico de propiedades e incluso tuvieron vínculos en actividades ilegales. Todo lo que ha acontecido ha llevado a que sus acciones sean examinadas por la ley», continuó el oficial. La confusión se vio reflejada en los rostros de David y Raquel, y Margarita comprendió que todo este tiempo había estado bajo el fuego cruzado de la avaricia de sus hijos sin saberlo. «No solo soy una madre traicionada», pensó, sintiendo que las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. «He estado protegiendo un legado que ellos pensaban que era suyo, sin saber que yo también era una víctima de sus decisiones». Con una paz interior renovada,
Margarita miró a su familia. El verdadero legado que quiero dejar es el de la justicia. No solo quiero que mis ahorros vayan a un refugio, sino que el conocimiento de sus acciones quede al descubierto. Con esto, no solo protegeré a otros, sino que les enseñaré que las decisiones que toman tienen consecuencias. En ese instante, los ojos de sus vecinos, llenos de admiración, empezaron a brillar. Sabían que Margarita no solo estaba defendiendo su propia dignidad, sino que estaba sembrando las semillas de un futuro mejor para todos. Una transformación que resonaría a través de generaciones. Mientras David y Raquel desmoronaban en incredulidad, Margarita sonrió, sintiendo que un nuevo capítulo en su vida estaba a punto de comenzar. «Bendita sea esta comunidad», murmuró, dejando que la esperanza creciera dentro de ella. El desafío no había terminado, pero sabía que esta nueva verdad, aunque dolorosa, la liberaría para siempre. ¿Qué más secretos por descubrir aguardarían en su camino hacia la justicia y la redención? Margarita sintió cómo el tiempo se detenía en la sala. El silencio se volvía denso, y las miradas aterrorizadas de David y Raquel mostraban desesperación, rabia y miedo. La comunidad se había reunido, y el oficial seguía explicando el proceso legal que se desencadenaría debido a las acciones de sus hijos. Sin embargo, en medio de la angustia y la confusión, un brillo de determinación se encendió en los ojos de Margarita. «Señor Hernández», comenzó el oficial nuevamente, «los informes que tenemos son alarmantes. Sus hijos han estado bajo la lupa de la ley no solo por el maltrato hacia usted». Sin embargo, antes de continuar, David interrumpió. «Es un error, no puede ser», gritó, su voz resonando con miedo. En ese momento, los murmullos de la comunidad comenzaron a intensificarse. Raquel, con lágrimas en los ojos, se giró hacia su madre. «Mamá, por favor, no lo hagas. Hubo un tiempo en que te amé. ¿Por qué estás haciendo esto?» Margarita, con la mirada firme y el corazón en paz, los miró a ambos. «Es hora de que todos sepan la verdad», afirmó, y sin más preámbulos, sacó otra carpeta de su bolso. Este documento contenía no solo la información sobre su herencia, sino también un conjunto de papeles que revelaban su verdadera identidad. «Durante años he sido cuidadosa, he estado protegiendo estos secretos por el bien de todos. Pero ya no puedo quedarme en silencio», dijo, su voz resonando con una tranquilidad impresionante. «La riqueza que ustedes pensaban que era suya, en realidad proviene de un fondo que he creado para rescatar y cuidar a los más vulnerables. No solo animales, sino también a personas en situaciones difíciles». Mientras hablaba, las páginas caían sobre la mesa, y cada uno de los documentos presentaba pruebas de que había estado donando grandes sumas a diversas causas. Las miradas de David y Raquel pasaron de incredulidad a asombro. «Mi propia fortuna se ha multiplicado a través de inversiones en iniciativas comunitarias. Todo esto se armó con el propósito de proteger y mejorar nuestra sociedad», explicó. «¿Pero por qué no nos dijiste?», balbució Raquel, sintiendo que el mundo comenzaba a desmoronarse alrededor de ella. «¿Por qué todo esto?», insistió. «Porque necesitaba saber si realmente eran mis hijos. Si lo que había hecho por ustedes se había perdido en la avaricia. Ahora entiendo que esta lección era necesaria», explicó Margarita, su voz firme y clara. Quería que comprendieran el valor de cuidar de los demás antes de cuidar de los propios deseos. Los ojos de Raquel y David se abrieron como platos cuando comenzó a desplegar los documentos que respaldaban su afirmación. «Acabo de establecer un fideicomiso que, en caso de que se demuestre que ustedes han abusado de mí, se destinará por completo a ayudar a ancianos en situación de vulnerabilidad y víctimas de maltrato», afirmó. En ese momento, un silencio abrumador llenó la sala. La comunidad miraba atónita mientras los rostros de David y Raquel se tornaban pálidos. «Esto es un sueño», murmuró David, sintiendo que la realidad se escapaba de sus manos. «No puede ser cierto».
La verdad comenzaba a sentarse en el aire. He orquestado todo esto desde hace años. Quería asegurarme de que no solo ustedes, sino cada anciano, cada persona que ha sido marginada, estuviera protegida. Ha sido mi misión en la vida, y fue necesario forjar este camino duro para demostrar que no permitiré que la avaricia destruya lo que hemos construido como familia, concluyó con serenidad. El asombro finalmente se transformó en reverencia. La comunidad comenzó a aplaudir, y las palabras de Margarita resonaron en cada rincón de la sala. La valentía que había demostrado, la magnitud de su amor y la capacidad para perdonar brillaban más que cualquier legado material. Los ojos de sus hijos estaban llenos de lágrimas y compasión. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Raquel, su voz temblorosa. «¿Tendremos alguna oportunidad de redimirnos?». Margarita, mientras los miraba, sintió una mezcla de tristeza y esperanza. La oportunidad de redención siempre existe, pero deben estar dispuestos a cambiar. Para romper el ciclo de odio y avaricia, deberán aprender a ser compasivos, no solo hacia mí, sino hacia todos los necesitados. En ese instante, el impacto de sus palabras se sintió como una ola de transformación. La comunidad ahora estaba unida no solo por su apoyo a Margarita, sino por un propósito mayor: defender a quienes son vulnerables y proteger la dignidad de todos los ancianos. Margarita sonrió, entendiendo que su misión apenas comenzaba. Había sembrado las semillas del cambio, pero el futuro aún era incierto. ¿Pueden realmente sus hijos cambiar y entender el legado de amor que ella había creado? El misterio de su redención personal se asomaba en el horizonte. Margarita sintió cómo el tiempo se detenía en la sala. El silencio se volvía denso, y las miradas aterrorizadas de David y Raquel mostraban desesperación, rabia y miedo. La comunidad se había reunido, y el oficial seguía explicando el proceso legal que se desencadenaría debido a las acciones de sus hijos. Sin embargo, en medio de la angustia y la confusión, un brillo de determinación se encendió en los ojos de Margarita. «Señora Hernández», comenzó el oficial nuevamente, «los informes que tenemos son alarmantes. Sus hijos han estado bajo la lupa de la ley no solo por el maltrato hacia usted, sino por cuestiones más graves que ni siquiera imaginamos». Las palabras flotaron en el aire, y Margarita sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Estaba lista para revelar la verdad. Sin embargo, antes de continuar, David interrumpió. «Es un error. No puede ser», gritó, su voz resonando con miedo. En ese momento, los murmullos de la comunidad comenzaron a intensificarse. Raquel, con lágrimas en los ojos, se giró hacia su madre. «Mamá, por favor, no lo hagas. Hubo un tiempo en que te amé. ¿Por qué estás haciendo esto?». Margarita, con la mirada firme y el corazón en paz, los miró a ambos. «Es hora de que todos sepan la verdad», afirmó, y sin más preámbulos, sacó otra carpeta de su bolso. Este documento contenía no solo la información sobre su herencia, sino también un conjunto de papeles que revelaban su verdadera identidad. «Durante años he sido cuidadosa. He estado protegiendo estos secretos por el bien de todos. Pero ya no puedo quedarme en silencio», dijo, su voz resonando con una tranquilidad impresionante. «La riqueza que ustedes pensaban que era suya, en realidad proviene de un fondo que he creado para rescatar y cuidar a los más vulnerables. No solo animales, sino también a personas en situaciones difíciles». Mientras hablaba, las páginas caían sobre la mesa, y cada uno de los documentos presentaba pruebas de que había estado donando grandes sumas a diversas causas. Las miradas de David y Raquel pasaron de incredulidad a asombro. «Mi propia fortuna se ha multiplicado a través de inversiones en iniciativas comunitarias. Todo esto se armó con el propósito de proteger y mejorar nuestra sociedad», explicó. «¿Pero por qué no nos dijiste?», balbuceó Raquel, sintiendo que el mundo comenzaba a desmoronarse alrededor de ella. «¿Por qué todo esto?», insistió. «Porque necesitaba saber si realmente eran mis hijos, si lo que había hecho por ustedes se había perdido en la avaricia». «Ahora entiendo que esta lección era necesaria», explicó Margarita.
Su voz firme y clara quería que comprendieran el valor de cuidar de los demás antes de cuidar de los propios deseos. Los ojos de Raquel y David se abrieron como platos cuando comenzó a desplegar los documentos que respaldaban su afirmación. Acabo de establecer un fideicomiso que, en caso de que se demuestre que ustedes han abusado de mí, se destinará por completo a ayudar a ancianos en situación de vulnerabilidad y víctimas de maltrato, afirmó. En ese momento, un silencio abrumador llenó la sala. La comunidad miraba atónita, mientras los rostros de David y Raquel se tornaban pálidos. «Esto es un sueño», murmuró David, sintiendo que la realidad se escapaba de sus manos. «No puede ser cierto». La verdad comenzaba a sentarse en el aire. «He orquestado todo esto desde hace años. Quería asegurarme de que no solo ustedes, sino cada anciano, cada persona que ha sido marginada, estuviera protegida. Ha sido mi misión en la vida, y fue necesario forjar este camino duro para demostrar que no permitiré que la avaricia destruyera lo que hemos construido como familia». Concluyó con serenidad. El asombro finalmente se transformó en reverencia. La comunidad comenzó a aplaudir, y las palabras de Margarita resonaron en cada rincón de la sala. La valentía que había demostrado, la magnitud de su amor y la capacidad para perdonar brillaban más que cualquier legado material. Los ojos de sus hijos estaban llenos de lágrimas y compasión. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Raquel, su voz temblorosa. «¿Tendremos alguna oportunidad de redimirnos?». Margarita, mientras los miraba, sintió una mezcla de tristeza y esperanza. La oportunidad de redención siempre existe, pero deben estar dispuestos a cambiar. Para romper el ciclo de odio y avaricia, deberán aprender a ser compasivos, no solo hacia mí, sino hacia todos los necesitados. En ese instante, el impacto de sus palabras se sintió como una ola de transformación. La comunidad ahora estaba unida no solo por su apoyo a Margarita, sino por un propósito mayor: defender a quienes son vulnerables y proteger la dignidad de todos los ancianos. Margarita sonrió, entendiendo que su misión apenas comenzaba. Había sembrado las semillas del cambio, pero el futuro aún era incierto. Sin embargo, en los días siguientes, su historia empezó a resonar más allá de su comunidad. Fue compartida en redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes de la anciana valiente se volvieron virales, inspirando a otros a alzar sus voces. Pronto, un movimiento global comenzó a surgir en defensa de los ancianos. Personas de distintos países se unieron, creando organizaciones que abogaban por sus derechos. Mientras tanto, la historia de Margarita fue más allá de salvar a los ancianos de su comunidad. Su testimonio inspiró a la creación de leyes que protegían a las personas mayores en un contexto global, asegurando que ya no fueran vistas como cargas, sino como miembros valiosos de la sociedad. A medida que la noticia se expandía, se establecieron plataformas que ofrecían apoyo y recursos a ancianos y familias. Programas educativos sobre cómo tratar a los mayores con dignidad comenzaron a florecer. Y el acto de valentía de Margarita no se limitó a su comunidad. Se convirtió en el símbolo de un movimiento que no solo salvó vidas, sino que transformó mentalidades. Las generaciones futuras, inspiradas por su ejemplo, comenzaron a cuidar a los ancianos en sus familias y comunidades, rompiendo así el ciclo de abuso que había pasado de generación en generación. En una ceremonia mundial, las naciones se unieron para honrar su legado, levantando estatuas que celebraban a la madre protectora de los ancianos. En cada rincón del planeta se escuchaban historias de cómo la vida de los ancianos había cambiado gracias a su valentía, y sus nombres eran recordados con gratitud. Margarita se sentía en paz. Cada vez que escuchaba sobre un nuevo rescate, sobre una vida salvada, su corazón se llenaba de alegría. Había logrado lo que siempre había soñado: un mundo donde los ancianos fueran respetados y protegidos. Y con esta inmensa satisfacción, supo que su legado viviría para siempre. Con una sonrisa y confianza en el futuro, Margarita dejó este mundo,
satisfecha de que había inmortalizado su lucha en un movimiento que perduraría por generaciones. Margarita sintió cómo el tiempo se detenía en la sala. Con el simbolismo de su lucha resonando en cada rincón, un silencio profundo le daba la bienvenida. La audiencia no solo la miraba, la veneraba. En ese instante sintió que una poderosa energía comenzaba a involucrar a cada persona presente, como si estuvieran conectados a un hilo cósmico que los unía a ella. Allí, rodeada por tantos, comprendió que sus acciones habían trascendido su dolor personal. Se habían convertido en el núcleo de algo mayor. Mientras los aplausos de la comunidad continuaban, una vibración de luz se alzó dentro de Margarita. Era como si un velo hubiera sido levantado, revelando verdades antiguas, profundas y eternas. Ella comprendió en un instante que su vida no había sido solo un viaje de lucha contra la injusticia, sino una búsqueda consciente por despertar la compasión en la humanidad. He sido una guerrera del amor, pensó mientras una calma profunda la envolvía. Su destino estaba entrelazado con algo mucho más grande. Era la representación de la vieja sabia, un arquetipo que había existido a través de los siglos, protegiendo a aquellos que son vulnerables. Su misión cósmica era clara. Cada sacrificio habría sido una lección. No solo su historia se estaba contando, se estaba convirtiendo en un relato eterno, una leyenda que alentaría a las futuras generaciones a reconocer el valor de los ancianos, a ver en ellos la sabiduría que se ha perdido en la avaricia de una sociedad que los desechaba. Con esa luz interior iluminando su alma, Margarita recordó cada instante de su vida, cada sonrisa a un animal desamparado, cada conversación con una anciana en la soledad de su hogar, cada abrazo que di. Entonces un profundo entendimiento la atravesó como un rayo de sol. Ella no había sido solo una madre, era un puente entre el pasado y el futuro, un canal de amor que resonaba en la conciencia colectiva. La energía colectiva en la sala se intensificó, envolviendo a todos en una corriente de amor y conciencia. Cientos de corazones comenzaron a palpitar en un ritmo común. La gente sintió en su ser que toda la profunda lucha de Margarita había activado una verdad universal. La dignidad de los ancianos no solo era un derecho humano, sino una responsabilidad que cada comunidad debía cargar junto con amor y respeto. Mientras las lágrimas brotaban de los ojos de sus hijos, Margarita sonrió, sintiendo que al fin ellos despertaban. No estaba condenando, estaba liberando. Su historia cobraba vida, resonando tan profundamente en los corazones que sentían latir con fuerza. Las generaciones venideras, al oír la historia de la vieja sabia que se levantó en defensa de su dignidad, comenzarían a cuidar a los ancianos. El ciclo de compasión nacía. De repente, una luz brillante apareció en el centro de la sala. Era un símbolo de un nuevo amanecer, del despertar de la humanidad, del reconocimiento de los ancianos como guardianes de la sabiduría. En ese fulgor, Margarita sintió que su misión había llegado a su culminación. La comprensión de su propósito cósmico se cristalizaba. Era la portadora de una verdad espiritual divina que cambiaría la conciencia de la humanidad, un legado que perduraría a través de los siglos. Una profunda serenidad la envolvió. Todos comenzaban a comprender que a través de su valentía, ella había activado un ciclo eterno de honor y respeto hacia los mayores. La conexión humana ya no era solo entre madre e hijos. Era una red mayor donde el amor se propagaba como el eco del universo. Margarita había cumplido su misión. Su historia, ahora eternizada, se volvía un recurso espiritual. Mientras el silencio reverente llenaba el aire, una voz profunda resonó en su interior. Tu lucha ha sido reconocida. El universo ha respondido. A través de su sacrificio, Margarita había despertado una solidaridad global. En ese momento, ella se volvió uno con el cosmos, y su espíritu se elevó, brillando con una luz que nunca se apagaría, dejando a todos preguntándose qué más misterios u oportunidades traería el futuro ahora que la humanidad
había despertado su espíritu de compasión. Margarita sintió cómo el tiempo se detenía en la sala. Con el simbolismo de su lucha resonando en cada rincón, un silencio profundo le daba la bienvenida. La audiencia no solo la miraba, la veneraba. En ese instante, sintió que una poderosa energía comenzaba a involucrar a cada persona presente, como si estuvieran conectados a un hilo cósmico que los unía a ella. Allí, rodeada por tantos, comprendió que sus acciones habían trascendido su dolor personal, se habían convertido en el núcleo de algo mayor. Mientras los aplausos de la comunidad continuaban, una vibración de luz se alzó dentro de Margarita. Era como si un velo hubiera sido levantado, revelando verdades antiguas, profundas y eternas. Ella comprendió en un instante que su vida no había sido solo un viaje de lucha contra la injusticia, sino una búsqueda consciente por despertar la compasión en la humanidad. He sido una guerrera del amor, pensó, mientras una calma profunda la envolvía. Su destino estaba entrelazado con algo mucho más grande. Era la representación de la vieja sabia, un arquetipo que había existido a través de los siglos, protegiendo a aquellos que son vulnerables. Su misión cósmica era clara: cada sacar. No solo su historia se estaba contando, se estaba convirtiendo en un relato eterno, una leyenda que alentaría a las futuras generaciones a reconocer el valor de los ancianos, a ver en ellos la sabiduría que se ha perdido en la avaricia de una sociedad que los desechaba. Con esa luz interior iluminando su alma, Margarita recordó cada instante de su vida, cada sonrisa a un animal desamparado, cada conversación con una anciana en la soledad de su hogar, cada abrazo que dio a sus hijos mientras ellos aún eran infantiles e inocentes. ¿Había estado ella de alguna manera probando la capacidad de amor y compasión dentro de ellos, de toda la humanidad? Entonces, un profundo entendimiento la atravesó como un rayo de sol. Ella no había sido solo una madre, era un puente entre el pasado y el futuro, un canal de amor que resonaba en la conciencia colectiva. La energía colectiva en la sala se intensificó, envolviendo a todos en una corriente de amor y conciencia. Cientos de corazones come. La gente sintió en su ser que toda la profunda lucha de Margarita había activado una verdad universal. La dignidad de los ancianos no solo era un derecho humano, sino una responsabilidad que cada comunidad debía cargar junto con amor y respeto. Mientras las lágrimas brotaban de los ojos de sus hijos, Margarita sonrió, sintiendo que al fin ellos despertaban. No estaba condenando, estaba liberando. Su historia cobraba vida, resonando tan profundamente en los corazones que sentían latir con fuerza. Las generaciones venideras, al oír la historia de la vieja sabia que se levantó en defensa de su dignidad, comenzarían a cuidar a los ancianos. El ciclo de compasión nacía. De repente, una luz brillante apareció en el centro de la sala. Era un símbolo de un nuevo amanecer, del despertar de la humanidad, del reconocimiento de los ancianos como guardianes de la sabiduría. En ese fulgor, Margarita sintió que su misión había llegado a su culminación. La comprensión de su propósito cósmico se cristalizaba. Era la portadora de una verdad espiritual divina que cambiaría la conciencia de la humanidad. Un legado que perduraría a través de los siglos. Una profunda serenidad la envolvió. Todos comenzaban a comprender que, a través de su valentía, ella había activado un ciclo eterno de honor y respeto hacia los mayores. La conexión humana ya no era solo entre madre e hijos. Era una red mayor donde el amor se propagaba como el eco del universo. Margarita había cumplido su misión. Su historia, ahora eternizada, se volvía un recurso espiritual. Mientras el silencio reverente llenaba el aire, una voz profunda resonó en su interior. Tu lucha ha sido reconocida. El universo ha respondido. A través de su sacrificio, Margarita había despertado una solidaridad global. En ese momento, ella se volvió uno con el cosmos y su espíritu se elevó, brillando con una luz que nunca se apagaría, dejando a todos preguntándose qué más misterios u oportunidades traería el futuro.
ahora que la humanidad había despertado su espíritu de compasión. Margarita sintió como el aire se llenaba de una mezcla de emociones. Era un momento de cierre, de redención. La comunidad la rodeaba, sus rostros iluminados por la esperanza. Sus hijos, David y Raquel, estaban paralizados, tratando de procesar la magnitud de lo que había ocurrido. La transformación que había iniciado no solo afectaba a su familia, resonaba en cada rincón del lugar. Mientras el oficial terminaba de explicar los siguientes pasos, la intensidad de los murmullos crecía. No era solo una historia de traición, era un llamado a la compasión. Margarita se volvió hacia sus hijos. «Esto no se trata de lo que ustedes creían que era su herencia», afirmó, su voz firme pero llena de amor. «Se trata de aprender a valorar a quienes realmente importan. Ustedes necesitaban este despertar». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Raquel, y en ese instante, Margarita sintió que había un rayo de esperanza. «¿Podemos cambiar? ¿Es tarde para nosotros, mamá?», preguntó David. Su esencia vulnerable, expuesta ante el mundo. Margarita miró a sus hijos, su dolor, su temor, y comprendió que el camino hacia la redención sería difícil, pero posible. La vida siempre nos ofrece segundas oportunidades, pero deben estar dispuestos a luchar por ser mejores, dijo, abrazándolos por primera vez en mucho tiempo. En el fondo, ella sabía que el verdadero perdón no se trataba solo de olvidar, se trataba de aprender. Mientras las palabras se deslizaban entre ellos como suave susurro, la comunidad estalló en aplausos. Era como si la energía en el ambiente se hubiera renovado. Margarita sintió que el amor que había cultivado por tantos años comenzaba a florecer, incluso entre sus hijos. Esa era su verdadera herencia, y no el dinero. Con el tiempo, los días pasaron y las tensiones comenzaron a disiparse. David y Raquel trabajaban incansablemente en sus promesas de mejorar. Asistían a grupos de apoyo y se comprometían activamente a ayudar a otros. Cada encuentro los fortalecía. Margarita los observaba con un amor renovado, mientras veía a sus hijos dar pasos hacia un futuro que antes parecía sombrío. La comunidad también floreció. El refugio de animales, que había sido el verdadero legado de Margarita, prosperó. Los vecinos se unieron para cuidar de los más vulnerables. Cada perro rescatado era un símbolo de victoria. Con cada ladrido feliz, Margarita se sentía más viva. Su historia ya no era solo suya, resonaba en los corazones de todos. Una tarde clara, mientras el sol se ponía en el horizonte, Margarita recibió una visita inesperada. Un grupo de ancianos de la comunidad fue a verla. «Queremos agradecerte», dijo una mujer de cabello plateado. «Nos has enseñado a nunca sentirnos como una carga. Hoy nos sentimos fuertes, valorados». Margarita sintió que su corazón explotaba de alegría. Esa era la razón de su lucha. Pero cuando la comunidad celebraba, un murmullo comenzó a crecer cerca de la entrada. Algunos hablaban de antiguos secretos familiares que habían salido a la luz. «¿Qué más hay detrás de todo esto?», se preguntaban. Margarita, aún rodeada de amor, sintió un ligero escalofrío. ¿Qué verdades aún estaban por descubrirse? ¿Podría haber algo más que amenazara su nueva paz? La incertidumbre pendía en el aire. Pero espera, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Y no olvides darle me gusta a este video. Así alimentarás el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es invaluable y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. ¡Vamos! La historia apenas comienza.